Una fobia es un término que proviene del griego y su aplicación está vinculada al miedo. Para estar en presencia de un cuadro fóbico, según se desprende de su definición, se tiene que registrar un temor irracional compulsivo o bien experimentar una aversión obsesiva, ya sea hacia un objeto, una situación, un insecto o una persona, entre otros. En la mayoría de los casos, la persona que sufre algún tipo de fobia presenta cuadros de ansiedad y estrés, ya que, a pesar de ser consciente de que el temor que experimenta ante determinadas cosas o circunstancias es desmedido, no consigue dejar de sentirlo. Por otra parte, es importante destacar que el término también puede ser aplicado a otros casos específicos que no necesariamente estén vinculados al temor. Primero hablaré de las 10 fobias comunes. Una aracnofobia. Se trata del miedo a las arañas. Se calcula que la mitad de las mujeres y el 10% de los hombres padecen esta fobia en algún grado. Las reacciones de estas personas resultan exageradas para los demás, e incluso para los mismos afectados. Estos procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas, o donde han visto telas de araña. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al ver una fotografía. 2. Sociofobia. Se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Es una fobia de las más comunes entre adolescentes y jóvenes. Se calcula que cerca de un 4% de las personas entre 18 y 55 años la padecen. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las fobias, esta fobia social es igualmente común en hombres y mujeres. 3. Aerofobia. Se trata del tan común miedo a viajar en avión. De hecho, se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temores de ningún tipo. Sin embargo, las personas que padecen de esta fobia no experimentan solo una ligera inquietud en el momento del aterrizaje y del despegue, sino que en ocasiones las fobias les impiden planear siquiera un viaje de este tipo, o les ocasionan trastornos de ansiedad ante la perspectiva de un futuro viaje, incluso meses antes de llevarlo a cabo. 4. Agorafobia. Se trata del miedo a los espacios abiertos, y es un trastorno más común entre las mujeres que entre los hombres. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro no pueda recibir ayuda. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar y rara vez sale, ya que en esas ocasiones experimenta una gran ansiedad. Es la fobia que motiva más a menudo consultas a especialistas. 5. Claustrofobia. Al contrario que la agorafobia, este trastorno implica el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Se estima que entre un 2 y un 5% de la población padece esta fobia. Estas personas suelen evitar los ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas, hasta las puertas giratorias les pueden presentar dificultades, así como también el uso de equipos para técnicas de diagnóstico médico como el TAC. 6. Acrofobia. Se trata del miedo a las alturas, no simple vértigo sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes lo padecen. La fobia suele manifestarse en situaciones tales como las de asomarse a un balcón, estar en un mirador elevado o junto a un precipicio. Al igual que sucede en otras fobias, aquellos individuos que la sufren buscarán evitar la situación temida. 7. Metofobia. Se trata de la fobia al vómito o a vomitar. Hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar, y que incluso cambian sus hábitos alimenticios y sociales en consecuencia, por ejemplo, evitar ir a comer a restaurantes por temor a que la comida que les sirvan allí les siente mal al estómago. Si bien solo en casos extremos se considera fobia, se calcula que el 6% de la población siente temor de vomitar. 8. Carcinofobia. Se trata del miedo a contraer cáncer. Es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos siente aprensión ante la posibilidad de manifestar esta enfermedad. Sin embargo, en el caso de los fóbicos, se trata de un miedo muy antinatural, ya que demostrarán temerle a cualquier síntoma físico negativo, asociándolos todos a síntomas de la enfermedad. 9. Brontofobia. Son comunes las fobias que involucran elementos climáticos o determinados fenómenos meteorológicos, y este es el caso de la brontofobia. Consiste en el miedo extremo ante los rayos y truenos de las tormentas. Alguien con esta fobia estará alarmado tanto antes como durante las tormentas, y en casos extremos, padecerán los síntomas de la ansiedad.
Incluso puede verse afectada su vida social, ya que su planificación de actividades depende del pronóstico meteorológico, y pueden llegar a faltar al trabajo o modificar sus hábitos debido al clima. 10. Necrofobia. El miedo a la muerte es algo natural e instintivo en el hombre, posiblemente porque la muerte es lo desconocido. Además, se asocia la muerte con los padecimientos que la preceden, dolor, sufrimiento, etc. Sin embargo, algunas personas padecen de una verdadera fobia a la muerte y a los seres muertos. Quienes padecen de esta condición no pueden explicar con claridad el sentimiento escalofriante que experimentan al estar frente a una momia o a un cadáver. Y estas son las 50 fobias más extrañas. Ayodoxafobia. Miedo a las opiniones de los demás. Apeirofobia. Miedo al infinito. Araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los cacahuetes. Autofobia. Miedo a uno mismo. Bojifobia. Miedo al hombre del saco, el monstruo del armario y cacofobia. Miedo a la gente fea o a la fealdad de uno mismo. Caliginefobia. Miedo a las chicas guapas. Catisofobia. Miedo a sentarse. Chamainofobia. Miedo a Joen. Cipridofobia. Miedo a las prostitutas. Colpofobia. Miedo a los genitales. Consecotaleofobia. Miedo a los palillos chinos. Cromatofobia. Miedo a los colores. Crometofobia. Miedo al dinero. Dextrofobia. Miedo a los objetos a la derecha del cuerpo. Dutchfobia. Miedo a alemanes y holandeses. Eisoptrofobia. Miedo a los espejos. Epistemofobia. Miedo al saber y al conocimiento. Escatofobia. Miedo a la mierda. Ecofobia. Miedo al hogar. Efebifobia. Miedo a los adolescentes. Escriptofobia. Miedo a escribir en público. Espermatofobia. Miedo al semen. Estasifobia. Miedo a estar de pie. Fagofobia. Miedo a comer. Falofobia. Miedo a una erección. Fronemofobia. Miedo a pensar. Genufobia. Miedo a las rodillas. Agiofobia. Miedo a los santos. Obofobia. Miedo a los vagabundos. Kinesofobia. Miedo al movimiento. Macrofobia. Miedo a las largas esperas. Micofobia. Miedo a las setas. Mixofobia. Miedo a juntarse con gente diferente. Negrofobia. Miedo a la gente de raza negra. Nostofobia. Miedo a volver a casa. Octofobia. Miedo al número 8. Onirogmofobia. Miedo a los sueños húmedos. Optofobia. Miedo a abrir los ojos. Ostraconofobia. Miedo al marisco. Panofobia. Miedo a todo. Parasebedecatriafobia. Miedo al viernes 13. Rhabdofobia. Miedo a las varitas mágicas. Rectofobia. Miedo a culo. Sarmasofobia. Miedo a los juegos eróticos. Socerafobia. Miedo a los suegros. Tetrafobia. Miedo al número 4. Uranofobia. Miedo al paraíso. Xirofobia. Miedo a las navajas de barbero. Zeusofobia. Miedo a seres superiores, como dioses. Y una extra, la fobia más irónica del mundo. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Miedo a las palabras largas. Y eso es todo. Si te gustó, dale me gusta, compartir, comenta y suscríbete para más videos así. Descansen, soy un monito y nos vemos en el próximo video. Bye.